¿Alguna vez te has detenido a pensar sobre el profundo impacto que los pecados pueden tener en tu vida? ¿Sabías que existen 7 pecados que a lo largo de la historia han marcado a la humanidad de tal manera que aún resuenan en nuestro día a día? Sí, los 7 pecados capitales no son solo conceptos religiosos antiguos. Son trampas sutiles y poderosas que nos alejan de la paz y la plenitud que Dios ha preparado para nosotros. Y lo más impresionante, muchos de nosotros, sin darnos cuenta, caemos en estas trampas todos los días. Hoy haremos un recorrido a través de las Escrituras para descubrir la historia de cada uno de estos pecados. Vamos a explorar cómo surgieron, cómo se manifestaron en el corazón humano desde los tiempos de Adán y Eva hasta nuestros días, y por supuesto, cómo podemos encontrar la liberación. La Biblia es clara al alertarnos sobre los peligros que los pecados representan para nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Pero hay esperanza. Jesús, el sacrificio perfecto, vino para liberarnos de todo esto. Así que, si estás listo para entender cómo cada uno de estos pecados opera en tu vida y lo que la Biblia dice sobre ellos, acompáñanos hasta el final. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte los próximos videos que transformarán tu caminar espiritual. ¿Por qué existe el pecado? El pecado, esa oscuridad que acecha a todos los seres humanos, no es algo que haya sido diseñado por Dios en su bondad infinita. En 1900, en realidad, la existencia del pecado comenzó en el mismo corazón del hombre con una decisión. La Biblia nos cuenta que en el principio Dios creó todo bueno, perfecto. No había lugar para el mal. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, dio a Adán y Eva algo muy valioso: el libre albedrío. Este es el poder de elegir, la capacidad de decidir entre el bien y el mal, entre obedecer a Dios o desobedecerle. Y fue precisamente en el momento en que eligieron desobedecer a Dios, en el jardín del Edén, donde comenzó todo el proceso del pecado. El pecado entonces no es simplemente un error o una falta de juicio. Es una decisión activa de apartarse de la voluntad divina. La serpiente, que representa a Satanás, tentó a Eva para que desobedeciera el mandamiento de Dios, y al ceder a esa tentación, el pecado entró en el mundo. Desde ese momento, cada ser humano nacido de Adán y Eva heredó esta inclinación al pecado. La naturaleza humana quedó corrompida y con ello el pecado se convirtió en una realidad inevitable para la humanidad. La Biblia es clara al respecto en Romanos 5:12, donde dice que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero aquí es donde entra la gracia divina. Aunque el pecado ha sido una realidad desde el principio, y todos estamos sujetos a él, Dios, en su amor incondicional, no nos dejó condenados a vivir en ese estado de separación eterna. En lugar de destruir al hombre por su pecado, Dios decidió enviar a su Hijo, Jesús, para redimirnos del pecado. Así, el pecado, aunque presente en la humanidad, no tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Es a través del sacrificio de Jesús que encontramos perdón, sanidad y restauración. Es importante entender que aunque el pecado existe, no es algo que Dios haya querido. El pecado llegó a existir debido a la libertad que Dios otorgó al ser humano. Esa libertad, aunque es preciosa, también trae consigo la posibilidad de hacer lo incorrecto. Pero es en la lucha contra el pecado, en el arrepentimiento y en la aceptación de Jesucristo como Salvador, donde encontramos la esperanza de vida eterna y la restauración del plan perfecto que Dios tiene para nosotros. ¿Cuáles son los pecados? El pecado, como mencionamos,
no es simplemente un acto aislado, sino una condición que afecta a todo ser humano desde su nacimiento. La Biblia nos enseña que el pecado es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y aunque cada pecado puede parecer distinto, todos tienen una raíz común: la desobediencia a los mandamientos divinos. En las Escrituras se nos muestra que hay diversos tipos de pecados, desde aquellos que parecen pequeños hasta los que consideramos graves. Sin embargo, todos son igualmente ofensivos ante la santidad de Dios, como dice en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado no tiene un solo rostro. Puede manifestarse en pensamientos, palabras o acciones. A veces es evidente a los ojos de todos, pero otras veces es un pecado oculto, algo que solo Dios ve. Jesús en los Evangelios habla sobre la pureza del corazón, señalando que incluso los pensamientos impuros son pecados ante los ojos de Dios. Mateo 5:28. Esto nos muestra que el pecado no se limita a lo que hacemos, sino también a lo que pensamos y a lo que deseamos en lo más profundo de nuestro ser. Por eso, cuando hablamos de pecado, no solo nos referimos a grandes actos de maldad como el asesinato o el robo, sino también a la envidia, la mentira, la avaricia y otras actitudes que parecen menores, pero que ante Dios tienen el mismo peso. Los pecados más comúnmente mencionados en la Biblia se agrupan en lo que conocemos como los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Estos pecados son considerados las principales raíces de muchos otros comportamientos pecaminosos. La soberbia, por ejemplo, es el pecado de la vanidad y el orgullo desmedido, mientras que la lujuria se refiere a deseos sexuales desordenados y fuera de los límites establecidos por Dios. La ira, en cambio, es un pecado que refleja un corazón lleno de odio y falta de perdón. Todos estos pecados, cuando no son controlados, tienen el potencial de llevarnos a una vida de alejamiento de Dios, pues nos alejan de su voluntad y nos sumergen en una espiral de muerte espiritual. Pero, aunque los pecados sean muchos y diversos, todos tienen un denominador común: el deseo de seguir nuestro propio camino en lugar de someternos a la soberanía de Dios. En 1 Juan 3:4 se nos dice que el pecado es la transgresión de la ley. Y esa ley de Dios no es una carga, sino una guía para llevarnos a la vida. Jesús, cuando estuvo en la tierra, vino a mostrarnos el camino de la obediencia perfecta a Dios. A través de su vida, muerte y resurrección, podemos entender que el pecado es algo que nos aleja de nuestro propósito divino. Es algo que destruye nuestras relaciones tanto con Dios como con los demás y que nos separa de la paz y la plenitud que solo podemos encontrar en Cristo. Por lo tanto, el pecado no es algo que solo se refiere a actos externos, sino a una condición interna del corazón. Es un conflicto constante entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Y es por eso que debemos buscar la santificación, ese proceso de ser transformados por la gracia de Dios, donde aprendemos a rechazar el pecado y a abrazar la vida que Jesús nos ofrece. El pecado está presente en nuestra vida, pero no tiene que ser el final de nuestra historia. En Cristo hay perdón y una nueva oportunidad para vivir conforme a la voluntad de Dios. Historia de cada uno de los 7 pecados. Los 7 pecados capitales son una manifestación del profundo mal que habita en el corazón humano. Aunque son enseñanzas muy antiguas, su relevancia y su impacto continúan siendo parte fundamental de nuestras vidas, incluso hoy. Cada uno de estos pecados tiene su propia historia en las Escrituras, y cada historia nos enseña algo valioso sobre nuestra naturaleza caída y la necesidad de la redención
a través de Cristo. Vamos a desentrañar la historia de cada uno de estos pecados, sus orígenes y cómo se manifiestan en nuestras vidas. 1. Soberbia, el pecado de la rebelión. La soberbia es, sin duda, el primer y más grave de los pecados capitales, ya que es el pecado original que abrió la puerta al mal en el mundo. La soberbia es el pecado de creer que uno es superior a Dios, de intentar ocupar el lugar de Él. La historia de la soberbia comienza con Lucifer, un ángel creado perfecto, que se rebeló contra Dios por su orgullo. Isaías 14, 12, 15 describe cómo Lucifer, al sentirse igual a Dios, quiso ascender a las alturas del cielo y ser igual al Altísimo. Esta rebelión no solo resultó en su caída, sino también en la creación del mal en el universo. Lucifer fue expulsado del cielo y se convirtió en Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad. Cuando Adán y Eva, creados a imagen de Dios, cayeron en la tentación de la serpiente, el pecado de la soberbia se repitió. Ellos quisieron ser como Dios, conocer el bien y el mal, desobedeciendo su mandato. La soberbia humana ha continuado a lo largo de la historia. A menudo nos vemos tentados a pensar que somos autosuficientes, que podemos vivir sin depender de la guía divina. Sin embargo, la Biblia enseña que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 12. Jesús, en su humildad, es el antídoto contra la soberbia, mostrándonos que la verdadera grandeza está en servir a los demás. 2. Avaricia, el deseo desenfrenado por las riquezas. La avaricia es el pecado de desear de forma desmedida lo que no nos pertenece, especialmente el dinero y las riquezas. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de la avaricia, pero uno de los más representativos es el de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús. En Mateo 26, 14, 16, Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, motivado por su amor al dinero. Esta historia no solo muestra la caída de Judas, sino también cómo la avaricia puede corromper el corazón humano. La avaricia nos ciega y nos hace olvidar que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, 10 nos advierte: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. A lo largo de la historia, la avaricia ha llevado a personas a tomar decisiones equivocadas, a robar, a mentir e incluso a traicionar. Jesús enseñó que no podemos servir a Dios y al dinero, ya que el amor por las riquezas puede apartarnos de lo que verdaderamente importa en la vida. En lugar de vivir para acumular riquezas terrenales, Jesús nos invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. 3. Lujuria, el pecado de los deseos impuros. La lujuria es el deseo desordenado por el placer sexual. Este pecado ha existido desde los tiempos bíblicos y uno de los ejemplos más trágicos es el del rey David. En Medubno, Samuel 11, David, al ver a Betsabé bañándose, permitió que sus deseos lo dominaran y cometió adulterio con ella, lo que a su vez desató una serie de tragedias, incluyendo el asesinato de su esposo, Urías. La lujuria en el corazón humano nos lleva a desear lo que no es nuestro, a objetificar a otras personas y a apartarnos del diseño divino para la sexualidad. Jesús, al enseñar sobre la pureza del corazón, dijo en Mateo 5:28 que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. La lujuria no solo se refiere a los actos sexuales, sino a los pensamientos y deseos impuros que surgen en nuestro interior. La pureza es una parte fundamental de nuestra vida cristiana. Para vencer la lujuria, necesitamos la ayuda de Dios, la oración y un corazón dispuesto a vivir conforme a su voluntad. 4. Ira,
El pecado de la pérdida de control. La ira es un pecado que consume al ser humano. Es el enojo descontrolado que puede llevar a la violencia y al sufrimiento. En Génesis 4:1-16 encontramos la trágica historia de Caín y Abel. Caín, por envidia y celos de su hermano Abel, mató a sangre fría a su hermano, un acto de ira que le costó su relación con Dios. La ira es peligrosa porque nos aleja de la paz y nos impulsa a actuar de maneras destructivas. Cuando no controlamos la ira, nuestras palabras y actos pueden causar un daño irreparable. En Efesios 4:26, Pablo nos dice: airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto nos enseña que la ira no es en sí misma un pecado, pero si no la manejamos adecuadamente, se convierte en pecado. Jesús nos enseñó a perdonar a nuestros enemigos y a amar a aquellos que nos persiguen. Mateo 5:44. En lugar de ceder a la ira, debemos buscar la paz, la reconciliación y el perdón. 5. Gula, el pecado del exceso. La gula es el deseo insaciable por la comida y el placer físico. En Filipenses 3:19, Pablo advierte sobre aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su vientre. La gula no solo se refiere a la comida, sino a un estilo de vida que busca el placer y la satisfacción personal sin tener en cuenta las necesidades de los demás ni la voluntad de Dios. La gula refleja una actitud egoísta que pone los deseos personales por encima de los principios divinos. La gula también está relacionada con la avaricia, ya que ambas buscan llenar un vacío interno con cosas temporales. La verdadera satisfacción solo se encuentra en Cristo, quien es el pan de vida. Juan 6:35. Jesús nos invita a vivir con moderación y a no buscar el exceso de los placeres terrenales, sino a enfocarnos en lo eterno. 6. Envidia, el pecado de desear lo que otros tienen. La envidia es el pecado de desear lo que no nos pertenece, especialmente los dones, logros o posesiones de los demás. En Génesis 37, la envidia fue la que llevó a los hermanos de José a venderlo como esclavo, solo porque su padre lo amaba más que a ellos. La envidia es peligrosa porque nos impide alegrarnos por los demás y nos llena de amargura. En lugar de reconocer los talentos y bendiciones que Dios nos ha dado, la envidia nos consume con el deseo de tener lo que otros tienen. La envidia destruye relaciones, ya que nos hace compararnos constantemente con los demás. En 1 Corintios 13:4, Pablo nos enseña que el amor no tiene envidia. En lugar de envidiar a otros, debemos enfocarnos en ser agradecidos por lo que tenemos y confiar en que Dios tiene un plan único para nuestras vidas. 7. Pereza, el pecado de la inacción. La pereza es la falta de voluntad para actuar, trabajar o cumplir con nuestras responsabilidades. En la parábola de los talentos, Mateo 25:14-30, Jesús nos muestra la historia de un siervo que, por pereza, enterró el talento que su amo le había dado, en lugar de invertirlo y hacerlo multiplicar. La pereza no solo se refiere al trabajo físico, sino a la falta de dedicación en nuestra vida espiritual. Es el pecado de no aprovechar las oportunidades que Dios nos da para crecer y servir. La pereza espiritual es un gran obstáculo en nuestra vida cristiana. Cuando somos perezosos en nuestra relación con Dios, dejamos de orar, estudiar la Biblia y servir a los demás. La pereza nos aleja del propósito divino y nos deja atrapados en la indiferencia. Y aquí llegamos al final de este recorrido profundo y transformador. Después de haber explorado juntos la historia y el impacto de los 7 pecados, me gustaría hacerte una pregunta muy importante. ¿Alguno de estos pecados te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida espiritual? ¿Te has dado cuenta de cómo ciertas actitudes o pensamientos en tu vida
pueden estar alejándote de Dios aunque no siempre lo notes? Me encantaría que lo compartieras con nosotros en los comentarios, porque esto es algo que todos debemos considerar en nuestro caminar diario con Jesús. Recuerda que, aunque los pecados son una realidad en nuestra vida humana, Jesús ya pagó el precio por nosotros en la cruz. Él vino al mundo como el sacrificio perfecto para liberarnos de la condena del pecado y darnos una oportunidad de ser reconciliados con Dios. Sin embargo, es nuestra responsabilidad mantenernos alerta y vigilantes, porque como vimos, los pecados pueden infiltrarse en nuestras vidas de maneras sutiles y destruir nuestra paz interior. No estamos solos en esta lucha. Tenemos la guía de la Biblia, la fuerza de la oración y sobre todo, el amor y la gracia de Jesús para ayudarnos a vencer las tentaciones. Si este video te ha tocado de alguna manera, si sientes que tu vida espiritual está siendo transformada, te invito a que no solo lo reflexiones, sino que tomes acción. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y así podrás recibir más enseñanzas y contenido que te fortalecerá en tu camino con Dios. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él y juntos podemos crecer en fe. Y antes de que te vayas, quiero recomendarte un próximo video que aparecerá en pantalla. No te lo pierdas, porque estoy seguro de que será justo lo que necesitas para continuar creciendo en tu vida espiritual. Gracias por acompañarme en este video. Soy José Martínez y te espero en el próximo. Que Dios te bendiga profundamente y que encuentres fuerza y paz en su amor y en sus enseñanzas.